Bienvenidas y bienvenidos a Pymes Bullseye, el espacio para micro, pequeñas y medianas empresas. Yo soy Jerry y en esta ocasión tenemos el privilegio de contar con la presencia de Ale Hidalgo, directora creativa de Soluciones Creativas, ubicada en San Luis Potosí. Ale, ¿cómo estás hoy? Muy bien, Jerry, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Hombre, un gusto. Gracias a ti por aceptar la invitación y bienvenida a este espacio. Es un gusto tenerte con nosotros y pues bueno, vamos dándole a lo que nos truje, Chencha. Empecemos con una de las preguntas de cajón. ¿Quién es Ale? Ale es una diseñadora, una persona, una mujer con muchas ganas de crecer, de estarse moviendo, una persona muy activa, que le encanta de hacer ejercicio, una persona como intensa, pues. Es una persona muy creativa, una persona que le gusta socializar, conocer cosas, aprender de los demás. En grandes rasgos, esa es Ale, una persona muy dinámica. Me toca atestiguar toda esta situación. Ale y yo tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en un periodo de nuestra vida y sí, la verdad es que todo esto que acaba de mencionar no tengo ni cómo decir que no. ¿Ah? Ale, pero cuéntanos más de cómo ha sido tu experiencia, tu evolución en este mundo laboral, porque tengo entendido que no fue como que saliste de la carrera e inmediatamente ya abrimos ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Por qué tomamos la decisión? ¿Y qué tan difícil ha sido toda esta situación, este cambio tan, pues, se puede ver como drástico, ¿no? Sí, claro. No, hombre, pues la verdad ahora sí que mi primer trabajo fue cuando empezamos juntos, hace casi 6 años, y yo seguí estudiando carrera, estaba como en sexto, séptimo semestre, y fue así como Jerry, ocupo un diseñador. Pues me aventé, la verdad yo no tenía idea de nada, o sea, de nada en lo laboral del diseño, ¿no? Ni qué pueden estar haciendo, ni qué tanto pueden crecer en una empresa. Todos tenemos la mala idea de que son carreras mal pagadas, y pues ahora sí que ahí sí depende de lo que hagan, ¿no? Más que nada, yo aquí pues empecé contigo, empezamos en una consultoría que se dedicaba a, pues sí, apoyar empresas pequeñas a esto de la imagen, de vender, de cómo trabajaban sus colaboradores, y la verdad es de que esta parte del mundo de los negocios siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Que va dentro de lo que les comentaba, de que pues a Ale le gusta socializar, entonces esto de ver gente, conocer negocios, cómo funcionan, qué hay detrás de todos los procesos, siempre como que, pues no sé, de qué me enganchó, me gustó mucho. Pues uno va creciendo, va avanzando, va teniendo un poquito más de experiencia. Empecé a lo que era mi tesis, ya era terminar la carrera, pues me empecé a saturar como que la vez trabajo, y decidí como dejar la consultoría donde empecé, pues ahí empecé mi experiencia y luego de esto aprendí muchísimo. Luego tuve la oportunidad de irme a Canadá, fui un mes, regresando, pues ya yo desde antes de regresar empecé a buscar trabajo. No estaba muy decidida si quería trabajar en esto del diseño, ¿no? ¿Por qué? Porque pues está estereotipado que es una carrera mal pagada. Entonces dije, no, pues va súper mal, mejor me dedico más como lo administrativo, que también me gusta y se me da. Entonces empecé a hacer trabajos relacionados con servicio al cliente, ventas, pero pues siempre me estuvieron buscando por la parte del diseño, externamente, ¿no? Al trabajo fijo que tenía. En la siguiente empresa donde estuve, era una empresa pues de aquí de San Luis, me tocó hacer ventas, me tocó coordinar el equipo de diseño en cuanto a esta parte de crear la fotografía. Empecé a agarrar experiencia como community manager, es todo esto de redes sociales, contestarle al cliente, cómo contestarle cuando te ponen comentarios negativos, cuando, pues sí, ahora sí que es saber cómo jugar
es un servicio al cliente, pero de manera digital, ¿no? Entonces ahí empecé a agarrar toda esa experiencia. La parte de las ventas también era como estar vendiendo el producto a nivel nacional. Y también pues estaba padrísimo, ¿no? Porque es esta parte de tener contacto con gente, vender, ya que era un producto, no era algo intangible como un servicio, pero digo, agarré como experiencia de todo esto, experiencia de los procesos, de cómo se manejan almacenes, y ventas ya con tiendas grandes como Costco. Entonces, pues todo esto estaba como muy padre, ¿no? Pero igual como no me sé estar quieto, o sea, le quería más. Entonces, siempre tuve la cosquilla de trabajar en la BMW y se abrió una vacante, me marcaron. No era trabajar directamente con esta empresa, pero sí en la empresa brindándole servicio de servicio al cliente y dije, pues va, o sea, ya de ahí igual a lo mejor me absorben y me quedo, padrísimo mi sueño, ¿no? Ya, me salgo de donde estaba, brinco a la BMW y zona industrial, híjole, es es toda una aventura, no puedo decir más, toda una aventura trabajar en zona industrial. Nunca había estado ahí, pero pues estuve con todo el equipo de recursos humanos de ahí de BMW y estuvo padrísimo porque aprendí, aunque yo no era parte del equipo directo de la planta, pero sí era un outsourcing externo. El área donde estuve creo que me dio mucho conocimiento en esto de organizar cosas, la logística de un evento, cómo tratar, pues ahora sí que con los mismos clientes internos y toda la parte del liderazgo, ¿no? La importancia que tiene en un equipo, trabajar en equipo, la comunicación y los líderes que estaban como en ciertos grupos, la verdad es que pues, estaba padrísimo porque eran realmente gente muy preparada y trabajar hombro a hombro con ellos pues estaba muy interesante. Entonces, indirectamente yo aprendí de ellos creo que mucho. Sé que todo ese conocimiento pues, algún día yo lo puedo aplicar ya que arme mi equipo de trabajo. Ahorita lo que hago con ese conocimiento pues es aplicarlo con los clientes, ¿no? Porque siempre trabajo con ellos. Entonces, a fin de cuentas es liderazgo, comunicación y mucha organización, que son cosas que aprendí en todos los trabajos. Pero esa ha sido como mi experiencia laboral, de carrera y de lo que he hecho hasta antes de dar como gran paso, ¿no? ¿Qué es con lo que te encontraste o cómo fue ese cambio en el chip que traíamos de que ya habíamos visto o creíamos, teníamos esta noción de que igual y el diseño no me va a retribuir tanto? O sea, ¿qué es lo que consideras tú, Ale, que hace exitoso a un diseñador hoy día? Híjole, la parte de la responsabilidad yo creo que es algo muy importante con esto de un diseñador freelance, más que nada. Porque en una empresa, digo, pues tú sabes que tienes que ir, que te toca entregar el trabajo tal día y porque le tienen que entregar al cliente. Pero al final de cuentas, en una empresa siempre da alguien más que el diseñador, que es el encargado, el director creativo. Te digo, durante todo este periodo de experiencia, a lo mejor no estuve directamente en el área de diseño, pero por afuera siempre estuve trabajando yo en diseño. Llegué a trabajar con una amiga en conjunto, pero al final de cuentas en ese equipo que armamos, yo era la que daba la cara con el cliente. ¿Por qué? Porque yo era la que tenía la experiencia del servicio al cliente, ¿no? Que eran en los trabajos, de dar la cara, la responsabilidad. Entonces, es ahí puntos clave que yo fui agarrando y dije, no, pues es que a la gente le gusta pues, tratar el detalle o el problema directo con el diseñador, ¿no? Si están viendo algo de diseño, obviamente, ¿no? Por fuera, obviamente, pues yo no tenía el suficiente tiempo para dedicar pues todo mi tiempo literal, porque pues yo tenía que también estar en un trabajo de 8 horas y saliendo era como, llega y tú traes a la compu, pero aún así pues yo veía que ganaba. Entonces, si yo ganaba, no sé, un 40% del 100 que estoy ganando ahorita, porque daba un 30% de mi tiempo, ahorita que el 100, pues ya es obviamente una retribución más grande, ¿no? Pero es esta parte de la responsabilidad, el saber comunicar con la gente y de entenderlos, más que nada entender, no que
qué hay que hacer bonito, sino qué realmente necesitan el cliente, porque a veces van y te piden una cosa, ¿no? O si tú lo sabes analizar al cliente como persona, como negocio, te vas a dar cuenta que no, a veces ni siquiera necesitan lo que te están pidiendo, sino necesitan o dos cosas más, menos lo que te están pidiendo. Entonces, es como esta parte de saberlos analizar a fondo para ver qué necesitan y ofrecerles un servicio pues que realmente ocupe, no venderles por vender un diseño bonito, ¿no? Sí, como bien lo mencionas, y mucho está la noción allá afuera en el mercado de que los creativos estamos dispersos, ¿no? Esta parte de la responsabilidad, la puntualidad, si lo podemos aterrizar en un concepto, lo podemos llamar como disciplina. De repente sí me toca ver 2, 3 memes ahí en las redes sociales de esta parte de, a ver, veo que necesitas esto y esto y esto, pero me estás pidiendo 50 cosas más y no es lo necesario. ¿Cómo aterrizamos esa conversación para que el cliente pueda acceder a final de cuentas a que se le esté cumpliendo la real necesidad que tienen? ¿Cómo ha sido tu proceso o cómo ha sido este moldeo del speech? Si es que ha habido uno o simple y sencillamente han sido skills o actitudes que hemos tenido siempre. Esta experiencia que agarré en la parte del trato con el cliente, porque hay gente que dice, no, es que yo quiero esto y quiero esto, y es como, ok, entonces también uno tiene que saber dónde pone su energía, ¿no? Si realmente quieres de ese proyecto batallarle hasta que el cliente haga lo que tú crees que necesita, o ya mejor fluyes con lo que necesites, como bueno, ya, adiós, que lo vaya muy bien, ¿no? Siento que es como mucho la parte de uno mismo, saber hasta dónde fluyes. Lo que sí es muy importante es que si te están contratando es porque tú eres el experto, porque tú sabes, ¿no? De ese tema, ¿no? Y tienes que educar al cliente. Tienes que educar totalmente al cliente. No todos los clientes saben cómo es un proceso. Es lo que ahorita me decías, que te están pidiendo 50 cosas y a veces te las piden para mañana, ¿no? Como, ok, sí y no. ¿Por qué? Porque esto es todo un proceso, ¿no? Y la gente desconoce el proceso de un diseñador, así como yo el proceso de un chef, desconozco el proceso de un dentista, desconozco el proceso de un contador. Uno lo ve fácil porque es externo a lo que realmente se tiene que hacer en el momento o demás. Por eso uno siempre tiene que contratar al que sabe, porque ahora es como dicen, zapatero a tus zapatos. Pero es esta parte de educar al cliente con lo que tú, diseñador, sabes, en este caso yo, diseñadora, sé, de cómo se hace un logo, qué tanto tiempo se lleva para diseño de contenido, para el diseño de un espectacular, no es lo mismo que el diseño de una lona chica. Dije, bueno, yo tengo, pues obviamente, ese diseño, estudié esa carrera, tengo conocimientos, pero tengo el plus de hablar como esta parte de los negocios, ¿no? De saber entender yo directamente con el cliente qué quiere y qué necesita. Pues hablando con él y así me dice, pues es que ¿por qué no emprendes? ¿Y por qué no pones tu despacho? Y no sé qué, yo así de, híjole, el sueldo seguro versus a ver cuánto gano, ¿no? Empieza toda esta, pues sí, toda esta maraña que uno trae de el aventarse y el miedo a emprender, ¿no? Que es esto, que todo el mundo es la estabilidad, ¿no? Estabilidad económica más que nada, que te da una empresa. Pero una empresa te da estabilidad y te puede dar cierta experiencia, conocimientos, pero al final de cuentas tú le brindas tu tiempo y tu vida a una empresa que el día de mañana llega alguien mejor y bueno, bye, y tú ya le dedicaste más de 8 horas, quedándote horas extras sin pagar, son cosas por atrás, ¿no? Entonces, en este mundo del emprendimiento está este miedo de esta estabilidad, ¿no? De, híjole, es que no sé cuánto voy a ganar. ¿Qué digo? Partes de mi ventaja para yo aventarme es que, bueno, sigo en casa de mis papás, entonces no tengo estos gastos de una casa y no tengo hijos. Entonces, la verdad, lo que gano es para mí y para mis gastos personales o mis deudas personales es, pues, hasta cierto punto una ventaja para decir, órale, va, pues me aviento. O sea, si me va mal, pues ya busco un trabajo en una empresa y se acabó y me des estabilidad otra vez. Es
no sé, también parte por la que yo dije, órale, me voy a aventar, no tengo que mantener a nadie más que a mí, no hay bronca, ¿no? Empieza este rollo como de la pandemia el año pasado y yo ya había hablado en la BMW así de que no, pues ¿saben qué? Pues yo me voy a finales de marzo, ya en abril no cuenten conmigo, no sé qué, y pues para empezar como esta parte. Se viene la pandemia a principios de marzo y fue como allá cerraron como mi área, nadie empezó a ir, nosotros tenemos que ir y yo así de, no, es que qué miedo y no sé qué, ya me voy. O sea, así de que no me esperen hasta abril, yo ya me voy, no sé qué. Y mi papá tiene un despacho contable donde le dije, oye, pues dame chance y hazme un espacio para, pues yo a lo mejor venir a trabajar aquí, no estar en mi casa. Y pues ya, a lo mejor tener como una zona de trabajo donde yo me sienta que tengo que ir ciertas horas y hacerlo como más formal, ¿no? Entonces fue así como de, el presidente, aquí hay un escritorio, aquí puedes ver a tus clientes si gustas, no sé qué. Fue como, no, pues súper bien, ¿no? Pues ya total de que empieza mediados de marzo, porque pues me di una semana de vacaciones. Empieza 15, más o menos 20 de marzo por ahí, o finales creo fue. Y fue así como de ya empecé de lleno en el despacho, me puse horarios, empecé a abrir mi laptop, mi escritorio, mi libreta y fue así como de, bueno, ¿y ahora qué se hace, no? ¿Por qué? Porque pues no tenía así como de, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? Ya estoy aprendiendo, muy bonita, así sentada y pues, ¿qué sigue, no? Pues fue como bueno, no tengo clientes, vamos a empezar a movernos, ¿no? ¿Qué hace mucho que no hago? ¿Qué me hace falta? Bueno, empecé a buscar cursos, videos, ¿qué quiero vender? Porque luego era como esta parte de, ¿me voy a vender como una agencia de marketing o me voy a vender yo como la diseñadora? Me fui asesorando con quien fue nuestro primer jefe, con Guillermo López Parra, y le dije, oye, ¿tú qué sabes coachar gente en negocios y empresas? Necesito tu ayuda. Así como, estoy empezando a emprender, ¿qué hago, no? Fue como ya me aventé, ya estoy aquí lanzándome al vacío, ¿ahora qué sigue, no? Es como, pues vas bajando y es todo negro, es como, ayuda, no tengo clientes, mi compu era súper lenta, ¿cómo vendo? ¿A quién le llego? ¿Qué voy a vender? ¿Quién soy? ¿Qué hago, no? Empiezan muchas dudas ya después de que te avientas pues sí, al vacío, ¿no? Sí. Y me dice, a ver, sí, o sea, pasa. Y me dice, a ver, Ale, estás tú y vas a vender, obviamente, tus servicios de diseño. ¿A quién se los quieres vender? Y me empezó a hacer una serie de preguntas, ¿no? De, ¿qué vas a vender? ¿A quién se lo quieres vender? ¿Cuál es tu plus? ¿Qué te va a diferenciar de otros diseñadores? A mí me gusta mucho trabajar también eso con la gente, que es como a ti, Jerry, ¿qué te diferencia de escucharte a ti y no escuchar el otro podcast? Entonces, ¿tú qué me vas a decir diferente de alguien más? ¿Qué haces tú diferente? Entonces, como que me casé mucho con eso y dije, sí es cierto, o sea, cada quien es diferente, todos somos diferentes. Sí, entonces, ¿por qué totalmente. no pulirlo? Y esa rareza, o entre comillas, o diferencia que valga la redundancia, te diferencia de otra persona, pues sácale brillo. O sea, de ahí cuélgate y haz y deshaz y es tu diferenciador como persona. Entonces de ahí me basé, porque dije, sí es cierto, yo soy diseñadora, pero pues obviamente me faltan muchas herramientas o habilidades, ¿no? En el diseño, porque no conozco todo y no trabajo todo. Pero, órale, a ver, Ale conoce un chorro de gente, entonces Ale conoce programadores, porque yo no hago sitios web, pero conozco quién lo hace. Y sé trabajar en equipo, entonces es esta parte de, ok, trabajo en equipo, sé de diseño, sé de negocio, sé de servicio al cliente, sé de ventas, puedo apoyar como con todos estos puntos. Ahí están mis servicios. Y de aquí pues sacamos proveedores para imprenta, proveedores a lo mejor de marketing y digo, toda esta parte como de también explicarle al cliente de yo soy así, yo trabajo de esta forma y yo te puedo ofrecer eso. Fue como me he ido educando en este trayecto del ser diseñador, ¿no? Empezamos a finales de marzo, Ale no tenía nombre, Ale fue así como de, ok, Ale se va a lanzar como Ale la diseñadora. Obviamente nunca pensé que ese iba a ser el nombre del negocio, jamás.
pero era como esta parte de me voy a vender yo como la diseñadora. ¿Por qué? Porque no soy una agencia. Una agencia tiene mercadólogos, tiene asistentes, tiene todo un equipo enorme de trabajo, que es nuestro siguiente post. Ahorita, luego lo checo. Y Ale, pues uno como freelance, pues es uno solo, o sea, es una persona con la que vas a ver directo todo, con la que no tiene un asistente, no tiene un mercadólogo, pero le busca y sabe y tiene un conocimiento general de lo demás. También los precios diferentes a una agencia, entonces, ¿qué es más barato? Es más barato un freelance que una agencia, porque una agencia le tiene que pagar a 5 personas más que van a estar dentro de un solo proyecto, cuando en un freelance pues es uno que te hace todo, ¿no? Entonces sí es diferente. Y fue como, ok, sí, no soy una agencia, entonces yo no le quiero vender a la gente algo que no soy o que no tengo o que no les puedo dar, porque al final de cuentas la gente después lo que va a decir es como, es que me cobraron muchísimo y me dieron algo de, no sé, me cobraron algo de 10 pesos y me dieron algo de 6, pues no se vale. Dije, no me quiero crear como esa mala fama, obviamente quiero tener algún día un super equipo de trabajo, pero por lo pronto estoy yo y por eso fue como, bueno, son mis iniciales, que es Ale Hidalgo, pero pues, ¿qué te ofrezco? Soluciones creativas. Soluciones creativas, ¿por qué? Porque no nada más te voy a decir qué es lo que decíamos al principio, no nada más te voy a dar un logotipo o una lona. Si tu negocio yo veo, cuando me platicaste la primera vez, que necesita un punch en ventas, que tienes tu logística un poquito mal, pues te voy a dar una solución. A lo mejor yo no la voy a hacer directamente, pero te voy a dar un contacto. ¿Por qué? Porque veo que traes como ahí un detallito en comunicación interna. Entonces, ¿sabes qué? Yo, diseñador, te puedo ayudar para tu comunicación interna con este tipo de carteles, con este tipo de correos y de diseños. Y de ahí yo te ayudo, yo diseñador. Pero te voy a recomendar con fulano de tal que te puede coachar a tu equipo para que tu comunicación interna mejore. Es una solución que ya no depende de un diseñador, pero yo le estoy dando también dentro de mi servicio como diseñador en detalles que puede necesitar. No sé si me explico. Sí, sí, correcto. Y de cierta manera, pues ya nos estás dando, vamos a llamarlo tu diferenciador como freelancer, como empresa. Ajá. Pero este diferenciador, yo creo que eso es algo muy, muy básico en el rubro de los negocios, ¿no? Las relaciones, a final de cuentas, son lo que potencia o despotencia algo. Entonces, el hecho de poder facilitar algo más para un pequeño detallito que tuve yo como dueño de la empresa Patito Purific SADCB, puede ayudar mucho. Ajá. Y esa relación, nada más por ese detallito, ese personaje que me recomendaste, se va a fortalecer, esa es la palabra que estaba buscando, discúlpenme. De esta manera, más que solamente dar el diseño que están buscando, el diseño marketeado, como ya platicábamos antes de la sesión, estamos dando una serie de recursos que hemos adquirido a través de los años, porque pues Ale Hidalgo es súper social. Tampoco. Súper, pero me gusta conocer gente. Ándale, bueno, le gusta platicar con gente, vamos. Sí, es que es eso que dices, es como la palabra que no les dije, la parte de las relaciones públicas y la parte de conocer gente, ¿no? También, como les decía desde el principio, de quién sale, pues me gusta conocer, me gusta aprender. Si yo conozco a X persona, me gusta que me explique lo que le apasiona, y dentro de lo que le apasiona, pues puede que vaya a su trabajo, y su trabajo a lo mejor es dar pláticas de, no sé, a niños jóvenes. Y al día siguiente voy a hablar con fulana y a lo mejor le surge una necesidad de que tiene que dar una plática o conseguir a alguien que le dé una plática. Entonces como, fíjate que yo conozco a no sé quién y te paso el contacto y Entonces es hacer como este match de conexión con la gente y está padrísimo. Esto yo también lo aplico dentro del, no nomás en el chisme, sino también dentro del trabajo y de mi negocio. ¿Qué es esto? Que les
¿qué te digo? O sea, es la parte de, yo sé que necesitas diseño, porque pues por eso vienes a buscar un diseñador, pero dentro de tus necesidades y de tu plática también siento que necesitas como esto. ¿Qué digo? Y tampoco es como una sugerencia, tampoco es yo meterme en las empresas de todo el mundo a querer sanarlos, ¿no? Son sugerencias, que si las quieren tomar, padrísimo, porque son mejoras para ellos, pero y si no, pues también, igual a lo mejor se quedan con la duda de, ay, sí es cierto, si lo busco, bueno, después le llamo y no sé qué. Telarañita más dentro de toda esa red. Y ay, disculpen mi bla, 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 bla. Pero sí, es esto, que es la parte del networking, que es súper importante. Entonces, yo espero a futuro igual estar haciendo como alguna plática de networking padrísima. Pero nada más me voy a enfocar en diseño, en esto de soluciones creativas, ¿no? Es esta parte de conectar con gente, de conocer sus procesos, de conocer qué hacen y estarnos moviendo todos. O sea, el chiste es ayudarnos todos con todos. ¿Por qué? Porque así crecemos. Entonces, si a ti te va bien y si a ti empresa te va bien y ya a mí me contrataste, pues entonces también a mí me va a ir bien. ¿Por qué? Porque al rato me vas a recomendar, porque yo crecí contigo. Por eso me gusta trabajar con las pymes o con las empresas chiquitas, porque lo sé, yo lo vi desde que fue mi primer trabajo, que fue una empresa que creamos prácticamente, y fue como, uy, perdón, tienes que hacer de todo. O sea, tienes que a veces barrer, tienes que ser la secretaria, tienes que ser el que vende, tienes que ser el contador, el administrador. Y aparte lo que a ti te toca hacer, por ejemplo, en mi caso, pues aparte diseña. Está padrísimo porque aprendes de todo, aprendes y estás movido todo el tiempo. Creces muchísimo cuando empiezas un negocio, cuando estás trabajando con alguien más que está empezando, porque lo que tú a lo mejor ya sabes, lo compartes y cuando la gente lo quiere adquirir como parte de su conocimiento, pues está padrísimo porque también él te va a compartir cosas que a lo mejor tú no sabías y juntos van creciendo. Y no necesitas como ser parte del mismo negocio, ni el mismo giro, ni nada, sino solamente es esta parte, ¿no?, de ayudarnos. Exacto, es crecer. O sea, crecer, conocer, aprender. Exacto. Sí, sí, totalmente. Vamos cerrando esta entrevista. Desgraciadamente se nos está acabando el tiempo. Que esto tiene para no cortarse, ¿eh? Esta tela no tiene como para dónde cortar. La pregunta obligada, Ale. La pregunta de cajón. 3 cosas que recomiendes a alguien que va a empezar a emprender. 3 cosas. 1. El mejor día para emprender es hoy. Hoy. Si mañana lo escuchas, es hoy. Es ese día. O sea, no hay un día exacto para emprender. Si quieres hacer las cosas, hazlas. No tiene que ser lunes o inicio de mes. Hazlas cuando te nazca, cuando tengas todo el potencial, las ganas de hacer las cosas, hazlas ya, en el momento. O sea, no decidas más. Si quieres emprender, emprende ya. Así. 2, mucha paciencia. Muchísima paciencia. O sea, de verdad, paciencia y disciplina. Son 2 valores que yo he tenido que agarrarles como mucho amor. Más que nada la paciencia. ¿Por qué? Porque no todo se va a dar de un día para otro. Hay mucho esfuerzo que tienes que darle, porque es como un bebé, ¿no? Entonces tiene que ir creciendo, tienes que ayudarle y mucha disciplina. ¿Por qué? Porque es una tarea y es un negocio de todos los días. O sea, no es como de que, ay, mañana no quiero, ay, no sé qué. No, es de todos los días. Con flojera y sin flojera, con ganas, sin ganas, con felicidad, sin felicidad. O sea, es algo de todos los días. Es mucha disciplina y más que nada la paciencia. Paciencia, ¿por qué? Porque esto no crece de la noche a la mañana y hay que darle. O sea, hay días altos, hay días bajos y tienes que aprender a fluir con ellos. Entonces, esa es mi segunda como recomendación. Y la tercera, busca a tu diferenciador, busca cómo vas a sobresalir de los demás, qué te hace diferente como persona, como negocio, qué es lo que tú sabes hacer que a lo mejor crees que los demás no y cómo puedes ayudar a los demás. Hazlo con intención de ayudar.
a la gente. Ahí lo tienen, las recomendaciones de Hidalgo. Soluciones creativas. Soluciones creativas. Soluciones creativas. Bueno, Ale, muchas gracias por tu tiempo. Last but not least, ya para finalizar este episodio, esta plática, aunque suene cacofónico, ¿cómo podemos contactar a Ale Hidalgo o a Soluciones Creativas? Pues me pueden encontrar en Instagram como screativas.a o ponen Soluciones Creativas. En Facebook igual como AH Soluciones Creativas, y pueden igual también mandarme WhatsApp al 444-389-8269. Igual hay todas sus dudas, citas, no importa en qué parte de México estén, podemos hacer videollamadas, podemos trabajar a distancia. Es esta flexibilidad que tengo con que se está dando también con esta pandemia. Entonces, adelante, pueden contactarme por inbox de Instagram, inbox de Facebook o un WhatsApp. Bueno, pues ahí lo tienen, no duden en contactarla, ya saben, a todo México, Lada todo México, Ale Hidalgo, a Soluciones Creativas. Muchas gracias. Esto fue Pymes Usai. Saludos.